recupero la idea nada más. La esencia de la verdad no puede ser adecuación, ver la esencia de otra manera significa postular la ley, ¿no? Es decir, el desocultamiento de la física. La idea era que le corresponde a la física el ocultamiento, mientras que a nuestra facultad epistemológica le corresponde el desocultamiento. Como consecuencia de eso, Heidegger insistirá en que la apertura previa es lo que hace posible cualquier corrección y cualquier adecuación. Es decir, ¿qué significa esto de que la aletheia sea el desocultamiento de los entes? Bueno, pues significa que solo se puede desocultar algo que previamente estuvo oculto. Se supone una condición previa, que es la condición del ocultamiento, la apertura, es en ese sentido la condición previa. Insistirá Heidegger en que este significado de aletheia como desocultamiento se fue perdiendo en las traducciones posteriores en Occidente y fundamentalmente se fue perdiendo cuando llegamos a la noción de veritas, ¿no? De los latinos. Y que esta concepción, la de veritas, es la concepción de verdad que prevalece en la tradición hasta Nietzsche, ¿no? Siempre que Heidegger trata de establecer como ciertos momentos, ciertas épocas dentro de la tradición, en realidad las traza de Platón a Nietzsche, ¿no? Esos son sus parámetros, hacia atrás y hacia adelante. De Platón hacia Nietzsche es donde está el problema, por así decirlo, ¿no? De Platón a Nietzsche es la tradición metafísica, incluido Nietzsche, que nos podría parecer que es un gran crítico de la metafísica, lo que sea. Para Heidegger es el pensador del acabamiento de la metafísica, pero que justamente todavía está entendiendo el problema dentro de los mismos criterios que había establecido Platón, ¿no? Es decir, entre la relación entre representación y mundo, entre idea y mundo, por lo tanto, en la lógica del pensamiento metafísico. Y también es el pensador que está entendiendo que la consecuencia más extrema de esta metafísica es la voluntad del poder. Es decir, que lo que se encontraba detrás del pensamiento de Platón era un problema de poder, más que un problema de conocimiento, que la voluntad de verdad aparente de Platón, Sócrates, de Platón, en el fondo no es sino una voluntad de poder encubierta, ¿no? Es el deseo de administrar técnicamente el mundo. Paso ahora a otra idea que necesitamos también para ir comprendiendo lo siguiente. Heidegger se preguntará en este mismo texto que les mencioné, el texto sobre lógica, de las cuestiones básicas de filosofía, en el capítulo 5, se pregunta ¿qué necesidad es la que puso en movimiento el pensamiento occidental? Es decir, ¿cuál fue como la motivación que en un momento dado detona el pensamiento filosófico occidental? Para eso otra vez Heidegger opera pues como opera siempre, ¿no? Y voltea la pregunta y dice, bueno, primero preguntémonos ¿qué es necesidad? ¿No? Tratemos de aclarar qué cosa es necesidad. Y entonces lo que responde es que necesidad es aquello que tiene que ser de esa manera, que podría ser, o sea, que no implica que podría haber sido de otra, como contingencia. Y entonces
Dice Heidegger que la necesidad que en ese sentido está teniendo en mente es la de una cierta perplejidad frente al mundo. Con eso Heidegger va a estar planteando un poco la cuestión de cómo distintas disposiciones afectivas están también vinculadas no solamente a los individuos, sino también a épocas específicas, ¿no? Que los individuos de una determinada época comparten un cierto estado de ánimo respecto al mundo y respecto a cómo relacionarse con el mundo, etc. Entonces, cuando está hablando de necesidad, lo está ligando desde luego a estos como condicionamientos afectivos de la época. ¿Sí? No podía haberse pensado de otra manera porque hay un cierto talante, un cierto estado de ánimo propio de la época que nos condicionaba a producir el tipo de pensamiento que producimos en el momento en el que lo producimos. También implicaría eso decir, por ejemplo, que no es que la filosofía hubiera podido generarse en otro lugar que no hubiera sido Grecia en el momento en que se produce, porque tiene que ver específicamente pues, con el estado de ánimo en el que se encuentran los individuos como consecuencia de sus formas sociales, de sus formas políticas, de la propia composición geográfica de Grecia, de la polis, etcétera, etcétera. Entonces todo eso va produciendo un cierto estado de ánimo. Lo que dirá Heidegger es que, remontando a algo que ya había dicho en Ser y Tiempo, es que tenemos que aclarar que ese estado de ánimo que da inicio a la filosofía no es el estado de ánimo que él ha considerado en Ser y Tiempo, recuerden que este texto es posterior, que él ha considerado en Ser y Tiempo como el estado de ánimo más fundamental, o el estado de ánimo más eminente. En Ser y Tiempo considera que el estado de ánimo más fundamental es la angustia, pero que nosotros nos equivocaríamos si pensáramos que lo que da comienzo al pensamiento occidental es la angustia. Nos equivocaríamos si pensáramos eso. Tendríamos más bien que ligarlo con otro estado de ánimo, ¿no? Si bien es cierto que la angustia pertenece a la verdad misma del ser, pertenece de otra manera a cómo se pone en práctica o se pone en funcionamiento el pensar occidental. También nos equivocaríamos, dice Heidegger, si pensáramos o si le hiciéramos caso un poco a lo que dice la tradición, que la filosofía surge de la curiosidad. Dice Heidegger que la filosofía no surge ni de la angustia ni de la curiosidad. Dice que el origen de la filosofía es el asombro. Lo que da comienzo, digamos, a la filosofía es el asombro. Y en ese sentido, el asombro es surge de una cierta incapacidad para explicar y de una ignorancia de la razón. Esta incapacidad para explicar no implica decir que la razón no estaba disponible. Significa decir que aquello que está tratando de abordarse es inexplicable por la razón. No es que, no es que la razón todavía no se hubiera producido y que entonces, si ya hubiera habido razón, se hubiera podido explicar. Al contrario, está diciendo que razón había. Lo que pasa es que lo que estaba tratando de abordarse era algo que no puede abordarse con la razón. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque, insisto, está tratando de responder a una cierta tradición que viene del racionalismo, que viene del idealismo, que parte de la premisa, la razón puede explicarlo todo. ¿No? Si algo no puede explicarse con la razón, peor para eso porque no existe.
se explica con la razón o no existe, ¿no? Entonces, está tratando de contraponer su formulación a la formulación del racionalismo, en la que dice, no es que hubiera estado, no es que no hubiera habido todavía razón, sino más bien había razón, pero lo que estaba tratando de abordarse no era abordable por la razón. Y entonces el asombro no quería en realidad explicar lo que le asombraba, sino que más bien contrastaba esto asombroso con la necesidad de hacer con ello una teoría, pero otra vez en el sentido más originario del término teoría, que habría sido un poco una retención de lo asombroso, o sea, darle una contención a lo asombroso, de cierta manera, ¿no? No tanto una teoría como una hipótesis explicativa, sino más bien tratar de retener lo que me asombra, evitar su fugacidad, evitar su desaparición, más bien tratar de, en ese sentido, retenerlo. A propósito de esa misma idea, dice Heidegger que en esta experiencia del asombro, lo más cotidiano se vuelve lo más inusual. O sea, en la experiencia del asombro, lo aparentemente común se vuelve extraño, se vuelve, digamos, ajeno. Y al mismo tiempo, lo usual empieza a verse en relación a una totalidad que antes no se había previsto. No quiere decir Heidegger entonces que lo que asombra a estos griegos es algo absolutamente nuevo, o algo absolutamente distinto, sino que lo que los asombra es ver lo mismo de otra forma. O sea, como un cambio de perspectiva para ver lo mismo. No que de repente vieron algo que antes no habían visto, ¿no? Sino es un cambio en el modo de pensar. A ver, otra vez, no nos hagamos muchas bolas ahí. Esto es fenomenológico, ¿no? Es la actitud natural frente a la actitud filosófica en Husserl. Cuando Husserl plantea la actitud natural, se está refiriendo a nuestra actitud epistémica que tenemos todo el tiempo con las cosas, ¿no? Vamos, nosotros estamos aquí en una clase de filosofía en la que cuestionamos la existencia del mundo externo y hacemos muchas cosas muy curiosas, ¿no? Pero si nosotros abrimos la puerta y salimos todavía con un radical escepticismo sobre la existencia del mundo externo, tenemos un problema. O sea, no es que seamos filósofos, es que somos psicóticos. ¿Qué significa? Significa que hay un cierto espacio en el cual las certezas cotidianas se pueden problematizar. Y al problematizarlas, se vuelven no tan usuales como suelen ser. Estamos hablando de lo mismo, pero de otro modo. O sea, la experiencia de la puerta para afuera es la misma experiencia de la que estamos hablando aquí en el salón, pero no estamos hablando de ella igual. Aquí se vuelve cuestionable, aquí se vuelve problemática, aquí se vuelve manejable de distintas maneras, con distintas terminologías, etc. Aquí se vuelve asombrosa. Lo que es el cotidiano ahí afuera, ¿no? Y hay como de que hay otros, y que hay cosas, y que hay lenguaje, y que hablamos, y que nos comunicamos, nos entendemos, ¿no? Hay gravedad, y nos batemos en el piso, nos tratamos, todo eso nos va a estar común. Aquí se puede volver un problema. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo? ¿Para qué pasa eso? ¿No?
Estas preguntas, ¿no?, tornan lo usual en algo inusual, en algo más bien ajeno, en algo más bien raro, y resulta maravilloso, ¿no?, asombroso hacerlo de esta manera. Es entonces justamente el cambio entre actitud natural, que planteaba Husserl, y actitud filosófica. Como lo planteaba Husserl en términos técnicos, es la famosa, no lo planteaba exactamente con esos términos, es más parte de la teoría fenomenológica, la famosa puesta entre paréntesis. Lo que hace el filósofo cuando hace filosofía es poner entre paréntesis su actitud natural. La pone entre paréntesis, hace de lado un momento, ¿no?, como usos y certezas, ¿no?, y la vuelve preguntable, ¿no? Insisto, si el filósofo es radicalmente escéptico, o si el filósofo es incapaz de abrir este paréntesis, entonces no es un filósofo, no está haciendo filosofía, está loco. El filósofo tiene que tener la posibilidad de reconocer cuando el mundo tiene certezas y cuando se vuelven problemáticas. Esta distinción, insisto, tan husserliana, es la que creo que está retrabajando Heidegger en esta condición del asombro como el principio de la filosofía. Insistiría entonces, no es tanto que los primeros griegos de repente ven algo que no habían visto, ven lo que habían visto con otra mirada, con la mirada propiamente filosófica, en la que el agua, por ejemplo, ¿no?, se vuelve un posible origen de todo. Entonces, ahí hay algo asombroso en la manera de pensar todo esto. Finalmente, en este texto, Heidegger dice que un poco esta evolución histórica de la metafísica y, como les decía hace rato, esta época en la que todo se ha vuelto incuestionable, esta visión más bien como pesimista del asunto, deviene en un abandono del fundamento, deviene en un cambio de disposición con la cual, de disposición afectiva con la cual nos estamos enfrentando al problema. Si el comienzo de la filosofía está en el asombro, tendríamos que hacernos la pregunta de cuál es la disposición afectiva con la que hoy nos enfrentamos a eso mismo que antes asombraba. Es decir, cómo muda, no propiamente la pregunta, porque la pregunta ahí está, no propiamente aquello a lo que se refiere la pregunta, porque pues eso sigue siendo lo mismo, punto, sino que lo que cambia es la disposición, el estado de ánimo con el que hacemos esa pregunta sobre lo mismo. Y diría Heidegger que ya no podemos asombrarnos. O sea, esta incuestionabilidad propia de nuestra época tiene que ver con la pérdida de la capacidad de asombro. Esa pérdida de la capacidad de asombro no es automática, esa pérdida de la capacidad de asombro pasa por la duda moderna, ¿no? Sí, lo que antes era asombroso, de repente se vuelve dudable en la modernidad, al grado de borrarse el idealismo, de, digamos, nulificarse como algo preguntable para convertirse justamente en el objeto de la especulación de las ideas, etcétera, por parte del idealismo, y que después se va convirtiendo poco a poco en algo sospechoso. O sea, ya no solamente no me asombra, sino que dudo de ello, y además el ocultamiento
ya no es visto como una condición de la física, sino como una intención perversa del mundo, ¿no? El encubrimiento, ¿no? Los intereses que estarán detrás de toda la realidad de una manera más o menos perversa, ¿no? La voluntad de poder, ¿no? La pulsión individual, como estas bajas emociones que están detrás de toda la realidad, etc. Entonces, pasamos del asombro por la duda a la sospecha y a la pérdida de la capacidad de asombro. Creemos que el ser es algo obvio, pero al contrario, el ser se convierte en lo más oculto en lo oculto, ¿no? El ser se convierte en lo más olvidado en la pregunta. El fundamento se convierte en lo menos preguntado. Suponemos que lo sabemos. Incluso cuando decimos que no hay nada que preguntar, o sea, cuando dice un analítico, no, es que esas preguntas no se preguntan, ¿no? Decía Wittgenstein, ¿no? Pusiste la escalera, mejor quitar la escalera. O sea, no hay nada que preguntar, ¿no? Entonces, aun cuando decimos eso, creemos que hemos tenido acceso al fundamento. Y tenemos una respuesta sobre el fundamento, aunque sea existe la respuesta de no hay fundamento. Creemos que accedimos a él y por eso el ser se vuelve lo más olvidado. Eso en términos hegelianos sería formulado como los entes han sido abandonados por el ser. Los entes se han desfundado. Carecen de fondo. Entonces, vean ustedes lo que estamos presenciando. Nos quedamos con los entes, claro. Ahí están, cosas, ¿no? Plomas, mesas, sillas, ahí están. Pero carecen de fundamento. No hay nada, siempre se me ha dicho, pero no hay nada detrás de ellos. No hay nada fundándolos, fondeándolos. No hacen las cosas. Entonces, cualquier cosa puede tomar el lugar de otra. Son mutuamente intercambiables porque se convierten simplemente en cosas. Bajo la dinámica de la mercancía, bajo la dinámica del consumo, del reemplazo, del desecho, del intercambio. Ninguna importa más que otra, porque todas están puestas simplemente como iguales, como cosas. Incluso los seres humanos. Porque los seres humanos entran a la misma dinámica del reemplazo, el consumo, el desecho, ¿no? Departamento de Recursos Humanos. Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Los seres humanos son recursos, ¿no? Recursos. Lo aprovechas cuando te sirve para algo, lo explotas suficiente y lo echas. Igual que cualquier otra cosa. Entonces, todo eso justamente en términos del abandono del ser a los entes. Si están abandonados en esos términos o olvidados, entonces eso no significa que en algún momento se enfrentó, hay el conocimiento. Porque si está algo olvidado, significa que ya me enfrenté con eso. Sí, claro. Pienso que Heidegger supone que hay un momento, sobre todo en la experiencia presocrática, en donde hay algo así como una sintonía entre el pensar y los acontecimientos. Que hay un momento en el pensar presocrático, en Heráclito, en Parménides, ¿no? En donde el pensamiento está entrando en la frecuencia del mundo, ¿no? Pero que ya para Platón se desfasó. Y que el desfase lo único que hace es correrse cada vez más como desfase, como desfase.
desfase, hasta que llega Nietzsche, que sería la máxima expresión del desfase, ¿no? De que ya lo único que hay es voluntad de poder. No hay fundamento. Dios ha muerto, dice Nietzsche, ¿no? La muerte de Dios es la constatación por parte del filósofo de que la pregunta por el fundamento es implanteable, ¿no? De que las cosas ya no tienen referente, ¿no? Acuérdense por ahí de la Gaia Ciencia y de cómo se formula la muerte de Dios, ¿no? Hemos quitado la tierra de su sol, quien nos dio la esponja para borrar todo el horizonte, ¿no? No hemos quedado errando con una nave infinita, o sea, son las... es la manera nietzscheana, ¿no? De decirlo que en la manera heideggeriana, ¿no? Es el abandono del ser a los entes, ¿no? Que en otra terminología es la pérdida del fundamento. La pérdida del fundamento. Se quedaron las cosas, pero no remiten a nada. No remiten a nada, más que a su disposición, a su uso, a su consumo, a su reemplazo, a su desecho. Sí, creo que esa es la forma. Los primeros griegos se asombran y llegan a través de las primeras formas de teoría filosófica, presocrática, a empatar la teoría con el mundo. Cuando Heráclito habla, por ejemplo, de devenir, ¿no? Cuando Parménides se da cuenta de la situación lógica radical entre el ser y el no ser, ¿no? Y de cómo el pensamiento, cuando trata de abordar esto, entra pues, justamente en los límites del conocimiento, ¿no? Pero después viene Platón y dice, no, esto no se comprende así. Así es, ¿no? Entonces, saca del terreno de juego la referencia. La referencia está ahí mismo, está en el ser de las cosas. La saca de ahí y la manda a otro lado. No, la referencia no es el ser de las cosas. Las ideas, el topos, nada. Estas cosas son simples copias, ¿no? Defectuosos reflejos del modelo. Es muy distinta esa concepción de la realidad, de la concepción de la física, como algo que no es defectuoso, así es. El mismo Nietzsche creo que lo trata de constatar un poco más cuando dice que la realidad de hecho siempre es justa, diría Nietzsche. O sea, la realidad siempre es justa como es. Todo está exactamente donde tiene que estar como consecuencia de lo que ha pasado y de lo que es, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué está esa banca ahí donde está? Porque hubo circunstancias que hicieron que la banca se pusiera ahí, ¿no? Si pensamos en nosotros, ¿por qué estamos cada uno de nosotros donde estamos? Y porque hay una explicación que dice, que justifica que nosotros estemos exactamente donde estamos y que nos sintamos como nos sentimos, que tengamos el éxito o el fracaso que tengamos, etc. O sea, hay algo que nos pone todo donde está. Entonces, en términos nietzscheanos, eso es justicia. La realidad siempre es justa. Pero nosotros decimos que no. Nosotros decimos que es injusta, que debería de ser de otra manera, ¿no? Entonces apelamos a una cierta justicia metafísica, ¿no? En ese debería de ser. En ese debería de ser, ¿no? Porque ¿dónde demonios existe el debería ser? No existe en ningún lado, ¿no? En el Dios mío, hazme justicia. No, Señor, o sea, usted está donde está, porque ahí está, ¿no? Es que me merezco estar en otro lado. ¿De qué habla? Pues no.
No se puede. Entonces, cuando Nietzsche está diciendo eso, está asumiendo una interpretación de la física como radicalmente fundada tal y como se da. Y entonces está reconociendo al ser en la física, no más allá de la física, sino en la radicalidad de que lo que está ahí tiene su fundamento en sí, que es, me parece también como Heidegger está interpretando el asunto, es el ser, no es el ser de las cosas, es el ser de las cosas. Pero como esto mismo que nos suena a nosotros tan raro y por lo tanto como tan difícil de entender y también tan difícil de decir, por supuesto, ¿no? Es lo que en la tradición mejor no se pregunte por difícil, y ese es el desfondamiento que te deja con el ser de las cosas, es decir, con las cosas. Y pues úsalas, tíralas, reemplázalas. Y en ese sentido se disfruta. Vamos al texto de Aristóteles. Ustedes a ese lo tenían, a lo mejor ya le dieron por ahí una primera revisada. Yo me brinco una primera parte. O sea, si ustedes revisan un poco el texto de Aristóteles, parte de estas preguntas están ahí. O sea, lo de la definición de filosofía, lo de la sobreestimación de la filosofía, la declaración de la filosofía, eso está ahí, ¿no? El problema de la definición, etc. Yo me voy en el texto de Aristóteles cuando empieza a hablar, precisamente en la página 14 del asunto de la definición, y está hablando de la cuestión de la sobreestimación de la filosofía, pero dice cuáles son los problemas de pensar que una definición es establecer el género y la diferencia específica de algo. O sea, otra vez, la tradición dice que una definición es establecer el género y la diferencia específica de algo. Entonces Heidegger nos está diciendo cuáles son los problemas de pensar la definición de esta manera. Y él nos dice que el problema es que la filosofía no sería algo que pudiera definirse bajo ese criterio, por ejemplo. O sea, no es un criterio que pueda ser aplicable a todo, por lo menos, no sería aplicable a la filosofía. Porque lo que puede definirse a partir de género y diferencia específica es un objeto. Son los objetos a los que se les aplicaría el género y la diferencia específica. Pero la filosofía no es un objeto. Entonces, es necesario buscar el sentido original de definición. Otra vez, aprendámonos esto porque será muy útil. Heidegger siempre es eso. Siempre es eso, ¿no? Agarra algo que se comprende en la tradición de cierta manera, lo critica y luego dice, busquemos el sentido original de eso. Eso lo hace siempre. Con todo. Ese es el método. Es la manera de funcionar, ¿no? Obviamente, funcionar así presupone que hay algo así como un sentido original. Claro. Si cuestionamos eso, pues estamos poniendo en jaque el método, ¿no? Porque también tendríamos que argumentar por qué no habría de tener un sentido más original. Dice Heidegger aquí que definición deberíamos de asociarlo más originalmente con decisión. Es decir, las determinaciones que se sostienen de algo. Y en ese sentido, aunque la filosofía no defina su objeto, lo que lo determina es el modo de acceder al objeto. Lo que determina la filosofía no es su objeto,
sino su modo de acceso al objeto. Y ese modo, aquí viene una declaratoria clave, insisto, este texto de Aristóteles, les digo el dato exacto, deriva de un curso de Heidegger en el semestre de invierno de 21-22 en Friburgo. O sea, 1921-22. Serie tiempo es 27. O sea, lo que va a decir aquí es lo que se está preparando para hacer. ¿Cuál va a ser la declaratoria muy importante que va a decir Heidegger aquí? Si tiene alguien el texto ahí, página 15 al final, dice: como objeto, estoy traduciendo ahorita, como objeto, la filosofía tiene su modo de ser poseído genuinamente. Hay un modo determinado de acceder a cualquier objeto particular, de adherirse a él y de perderlo. Me leí un poquito y dice: pero esos son precisamente aquellos en donde nosotros nos movemos usualmente. Ellos constituyen lo usual, adquieren un significado fundamental en la problemática de la facticidad que vamos a desarrollar. Así como de pasadita, lo que dijo es: la filosofía no define su objeto, pero tiene un modo genuino de acceder a él, y ese modo genuino que tiene la filosofía de acceder a él es el modo usual de acceso al objeto, el modo usual de posesión del objeto. Frente a esta distinción entre actitud natural y actitud filosófica que plantea Husserl, Heidegger acaba de hacer una cosa muy curiosa. Acaba de decir que la actitud filosófica debe aplicarse a la actitud natural. No que debemos hacer lo que Husserl decía, poner entre paréntesis la actitud natural y entonces preguntarnos lo mismo de otra manera. No, preguntarnos sobre eso de la actitud natural. Aquí está utilizando la palabra usual. En Ser y Tiempo el sentido será mucho más el de lo cotidiano. O sea, el modo de acceder filosóficamente es el modo cotidiano en que se nos da el mundo. No un modo trascendental como se nos da el mundo, no un modo ideal como se nos da el mundo, no un modo, digamos, teorético como se nos da el mundo. El modo usual como se nos da el mundo, la vida cotidiana, es la fuente de la referencia filosófica. Eso es muy original en general. Vamos a hacer una filosofía de la vida cotidiana. Eso es muy original. O de lo diáfano de la vida, como lo que está claro. Como lo que está claro, ¿no? Por diáfano entiendo eso que está claro, que está ahí, que es la realidad misma, que es la que yo vivo en mi cotidianidad. Sí, aunque claro y no claro, o sea, porque así se da, ¿no? Se muestra y se oculta, o sea, claro y no claro, ¿no? Pero de lo que se trata justamente es de poder describir que en la vida cotidiana se nos da todo claro y no claro, se nos da de manera finita, es decir, tal y como nos está sucediendo. Gilberto. Más que pensar en la palabra evidente. La palabra evidente. Evidente, lo que nos es evidente. Pero evidencia tiene otra carga, ¿no? O sea, evidencia tiene como una carga de prueba. ¿No? En la vida cotidiana no tienes pruebas. O sea, si tú vas a describir cómo se da
la existencia de la vida cotidiana no se te da con certezas, no se te da con pruebas, no se te da de forma evidente, se te da pues como se da. Ahora claro, este como se da, ese es el que hay que describir. Eso es lo que dice Heidegger que es lo que hay que hacer. Hay que describir este cómo se da la existencia en la vida cotidiana. Y ustedes pueden decir, bueno, pero es que a cada uno de nosotros se nos da diferente. Pues en parte, pero en parte no. O sea, cada uno de nosotros habla a su manera. Pues todos hablamos. Bueno, un mudo no habla. Vamos, se comunica. ¿No? Cada uno de nosotros se comunica a su manera. Pero la comunicación es algo que tiene cualquier existente en su vida cotidiana. Cada uno de nosotros tiene su historia particularísima, pero todos tenemos historia. Cada uno de nosotros se relaciona con ciertos otros, es decir, con otras personas específicas, pero todos nos relacionamos con otras personas. No con las mismas, con otras. No podemos prescindir de eso en nuestra vida cotidiana. Cada uno de nosotros está vinculado de cierta manera a la tradición, pero nadie puede prescindir de la herencia de su tradición. Cada uno de nosotros se va a morir como se va a morir. Todos nos vamos a morir. O sea, esta es la cuestión. Hacer una reflexión óntica sobre la vida cotidiana sería empezar a describir pues, cómo se comunica fulanito, cuál es la historia de perenganito. Una antropología. Eso sería una antropología filosófica, ¿no? Una antropología fenomenológico-descriptiva de la particularidad, ¿no? Pero en cambio, describir que todos tienen historia es otra cosa. Describir que todos tienen lenguaje es otra cosa. Uno puede hablar inglés, otro italiano, otro alemán, pero hay lenguaje, hay expresión, hay relaciones de significación, tienen mundo. Pues cada quien el suyo. Hay quien es de mucho mundo, hay quien es de poco mundo, pero hay mundo, ¿no? Hay quien es más mundano, pero hay mundo. O sea, hacer una reflexión óntica sería hablar de las particularísimas mundanidades de no sé quién, ¿no? O sea, hacer una reflexión óntica es como la de la revista Hola, ¿no? El chisme. Esa es una reflexión óntica de lo mundano. Hasta el psicoanálisis se va a en ese nivel. Bueno, podría decirse. Sí. O sea, decir que Estefanía de Mónaco, ¿no? Ahora decidió practicar spinning. O sea, decir una cosa como esa, pues una reflexión óntica, ¿no? Puede ser fenomenológica de cierta manera, ¿no? Pero que es óptica, o sea, ¿no? Está teniendo las particularidades. Pero decir que todos tenemos un mundo está en otro plano, es un plano ontológico. Es la misma distinción, que creo que les ponía ya por ahí la diferencia, es la misma distinción entre existencial y existenciario. Existencial es lo que le sucede a Estefanía de Mónaco en el spinning. O sea, es lo que es propio de su existencia, ¿no? Existenciario es que sea ella o sea quien sea, le pasa algo. Eso es un existenciario. La particularidad de lo que le pasa es su existencial.
Puede parecer una sutileza, pero no es tan... Claro. Pero la sutileza implica algo. Pues sí hay bastante, yo sí considero que bastante distancia, ¿no? Porque estás hablando como de una categoría Sí. con la cual piensas una generalidad. Y Rivera sí vierte, ¿verdad? Ya Sí. lo he dicho. Sí, la confundí ahorita por mí. Dices Rivera, ¿no? Sí, la traducción. Sí, la supone, Sí. se cambió la ley. Pero bueno, cuando ya se lo saben, pues ya sabes cuál sería cuál. Ya. Pero bueno, me regreso al punto que creo que es el importante hasta este momento. Lo que hasta este punto es original, es decir, el modo de acceso al objeto del conocimiento de la filosofía es el modo usual de acceso al objeto. Es el modo cotidiano de acceso al objeto. Las ciencias no atienden al objeto de modo usual. Van y arrancan una planta, la ponen entre dos probetas, la aplastan, la ven en el microscopio. Eso no es el modo usual en que se da. Es un modo artificial en que se da. Pero lo que se trataría es de poder describir cómo se da, cómo sucede, dónde se da. Ahora, dice entonces en el mismo texto, un poco más adelante, que hay una necesidad de determinar el qué y el cómo de la posesión del objeto en la experiencia fáctica, o sea, en la experiencia de hecho, tal y como se da de hecho. No en una hipótesis, en un supuesto, no en una teoría, tal como se da de hecho. El objeto es traído al discurso y a la definición solo porque hubo una preposesión del objeto, lo de la precomprensión, etc. Definición entonces es una determinación del objeto en su qué y en su cómo, que implica la situación y la preconcepción de él que se torna objeto del discurso. Ahora, vamos ahí a la página 22. En la página 22 se habla de la menosprecio, de la subestimación, de la definición. La subestimación de la definición viene cuando pensamos que la definición de algo debe conducir a un trabajo concreto como sea algo que se define. Si ustedes lo ven, es un nuevo como replanteamiento de algo que ya habíamos estado viendo, sino que venía de la introducción a la filosofía, ¿no? Nada más que está como, es para que vean ustedes también cómo los conceptos empiezan como a desplazarse, ¿no? Cómo se empiezan a volver un poco más sofisticados en el mismo Heidegger, ¿no? Se van volviendo más, se van complejizando un poco más, se van dotando como se van revistiendo, ¿no? Y se van volviendo más sofisticados y más complejos. Con ciertos, insisto, como criterios metodológicos que se mantienen. ¿Qué pasó? Sí, como que sí, Pongamos en cuestión lo aparentemente evidente, preguntemos por lo original, digamos cómo se subestima, digamos cómo se sobrevalora. Esta es la manera en la que lo va articulando. Bueno, digo una pregunta muy tonta. ¿De dónde agarra esta subestimación y sobreestimación? Yo creo que es un criterio metodológico. El mismo. Yo creo que es un criterio metodológico, es decir, esto se entiende mal. Sí. Se entiende mal si lo entendemos así, o se entiende mal si lo entendemos así. Y entonces, ahí está el asunto.
Pero se usa sobreestimación y subestimación. Sí, sí. Pero no, es que, bueno, yo lo relaciono con Nietzsche, por eso. Porque luego usa Scherzen también, estimar, ¿no? Entonces, no sé si pudiera ver, por eso es mi pregunta, ¿no? No, yo creo que o sea, lo que está diciendo es que el valor de lo concreto queda ligado a las ciencias y por lo tanto se menosprecian las discusiones filosóficas porque se dice que con ellas no podemos hacer nada, ¿no? Y que se fallaría entonces en ver que con ellas hacemos lo más importante. No me tengo ahí porque es un poco lo que habíamos dicho. Esto nada más es cómo se está como desplazando ahí el tema. Ahora me voy más adelante. La página 32, el capítulo se titula La apropiación de la situación en donde está arraigado el conocimiento. Ahí vuelve a hablar de la preconcepción, o sea, el problema de la precomprensión, y dice, se pretende que la filosofía sea algo con lo que nos apropiemos originalmente de algo, tenemos una relación con algo, en lo que esto se presente auténticamente. A veces se quedan con ciertas palabras que van resultando ahí casi en el glosario claves. Auténticamente. O sea, la filosofía nos permite distinguir entre una forma de comprender las cosas auténticas y una, más bien, la forma, no las cosas. Una forma de conocer las cosas de modo auténtico y una forma de conocer las cosas de modo inauténtico. ¿No? Y luego dice, más abajo, aquello de lo que nos ocupamos de manera extensa tiene que ver con la situación. Con la situación. Y luego, todo esto me voy hasta la 62. Que se llama vida fáctica. La vida fáctica es una categoría fenomenológica, es una categoría fenomenológica básica. Empieza diciendo que hay una cierta vaguedad en la manera como se emplea el término vida, en general, otra vez. Lo mismo de siempre. El término vida se ha entendido mal, ¿no? Entonces dice, se ha entendido así, y no se ha entendido de manera original. La forma original como se debe de entender es la mía. Así funciona. Es una manera como de desenvolver los conceptos, ¿no? Pues es También una como manera de apropiarse de Claro, cierta parte de la apropiarse, tradición, sí. corregirla y salir como el salvador de la tradición. Sí, ¿no? pero lo hace de una manera bien bonita. No, lo hace muy bien. Definir esta metodología es genial, ¿no? Pero insisto, entendamos cómo lo hace porque eso nos ayuda. Nos ayuda a ver dónde está su manera de aproximarse a un determinado fenómeno. Después esto va a variar un poco y no va a hablar tanto de original, sino va a empezar a meter la categoría fenomenológica, va a hablar de esencia. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la pregunta por la técnica, ¿no? Y entonces empieza el texto de la pregunta por la técnica. Hacer la pregunta por la técnica implica no hablar de nada de lo técnico. Eso es lo primero que dice, ¿no? O sea, distinción óptica, ontológica. No voy a hablar de nada de lo técnico. Voy a hablar de la esencia de la técnica. Acaba de ser otra vez un poco lo mismo. De lo que se ha hablado, se habla mucho, es de lo técnico. Descalificación de la manera, de la corrección. Yo voy a hablar de la esencia de la técnica, de
de lo más original. Con eso me relaciono con la reflexión y al mismo tiempo me distingo, le pongo mi aporte específico, ¿no? Y entonces dice, ¿qué es la esencia de la técnica? Pues lo que lo hace ser técnico, lo que la mueve a hacer cosas técnicas, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de hacer máquinas? Y lo que hay detrás de hacer máquinas en este tipo de reflexión no es metal, tornillos, no. Lo que hay detrás de hacer máquinas es pues, un cierto modo de concebir el pensamiento con posibilidades técnicas. Esa es la esencia. Entonces, simplemente para indicarles que este es el procedimiento todo el tiempo. Este es el procedimiento todo el tiempo. Y distinguir esto es clarificar mucho cómo está operando las cosas. Esencia, autenticidad, originalidad, óptico ontológico, fundamento. Estas cosas dan chispas para entender. ¿Por dónde anda? ¿No? ¿Por dónde anda? Dice, hacia la página 65, mundo, la categoría del mundo, dice, el sentido intransitivo del verbo vivir, si se presentifica, si se hace presente de modo concreto, siempre toma una forma explícita en frases como vivir en algo, vivir de algo, vivir para algo, vivir con algo, vivir en contra de algo, vivir siguiendo algo, vivir desde algo. El algo cuyas relaciones humanas con el vivir se indica en estas expresiones preposicionales es lo que llamamos mundo. Enredadón, pero bastante claro. O sea, dentro del enredadón es bastante claro si vamos a ir por dónde va. O sea, mundo es, mundo es ese algo, en el que vivimos, del que vivimos, para el que vivimos, con el que vivimos, contra lo que vivimos, desde donde vivimos, etc. Eso es el mundo. Entonces, otra vez, mundo no es un entorno físico, es un entorno de significaciones, de referencias. Decir que fulano es muy mundano, pues eso es hacer una referencia a sus significaciones. Mundo es entonces aquello a lo que la vida se refiere. Aquello a lo que la vida se refiere. Y dice al final de esa página que va a empezar a hablar de las categorías de la vida fáctica. Aquí las llama categorías de la vida fáctica, después se llaman existenciales. Categorías de la vida fáctica, después se llaman existenciales. O sea, aquí todavía está un poco la influencia kantiana de decir, pues es que estas son categorías. La primera que menciona se mantiene en ser tiempo. Está al final de la página 67. Es el cuidado. Es el cuidado.
Es decir, la primera de esas categorías de la vida fáctica es el cuidado. Dicho de otra manera, todos los seres humanos se cuidan. Cada quien se cuida a su manera, de sus cosas, con su gente, como sea, pero todos se cuidan. Alguien más, una lógica más biologicista, diría, pues es como un instinto de conservación, sobrevivencia, ¿no? Es cuidado. Esta es la primera. Después, en todas estas vamos a esperar un poco más de cuidado. Lo que estoy diciendo es, la vida es cuidado. ¿Qué cuidamos? Lo que nos resulta significativo. Lo que nos resulta significativo. Distintos objetos, distintas relaciones se experiencian como dignas de cuidado y otras no. Otra vez, cada quien las suyas, pero todos cuidamos algo y descuidamos algo. Cuidamos lo que creemos que es más significativo y descuidamos lo que no nos parece importante. Sí, es el mismo concepto de sorge, ¿no? De cuidado. Sí, O cura, sí. el caos lo traduce como cura. Ujú. Pues no está muy claro, cura. Es cuidado. O sea, después lo aclaramos ahí un poco más. Después pone en este texto otras categorías de la vida fáctica, que los nombres que pone no se van a mantener después. Habla de inclinación, proclividad, distancia, secuestro, facilidad, etc. Esas no están con ese nombre después. O sea, eso es de este texto. Lo que es interesante ver en este texto, insisto, es cómo antes de ser tiempo se está pensando la categoría del mundo, se está pensando la categoría de categorías de la vida fáctica, se está pensando la noción de vida fáctica. Esas nociones, esas categorías de la vida fáctica pasan por el cuidado esencialmente, ¿no? Y de ahí derivan otras. Aquí todavía están formuladas de una manera muy ingenua, tal vez. O sea, en ciertos puntos están formuladas de una manera un poco ingenua, ¿no? La inclinación. Inclinación es como una forma de decir, pues siempre tendemos a algo, ¿no? Proclividad, pues tendemos más a unas que a otras, ¿no? Pero, o sea, no es necesario meternos ahí demasiado. Todas estas categorías, ya cuando son planteadas como existenciales en ese tiempo, son mucho más precisas, mucho más específicas y mucho más precisas. Son como estas que les decía, ¿no? El coestar, la muerte, la historicidad, la tradición, la publicidad, ¿no? La curiosidad, la ambigüedad, cosas mucho, mucho más precisas que las que todavía están planteadas aquí. Simplemente de aquí quédense, están empezando en ese sentido a plantearse. Vamos hasta la 98, porque quiero que hoy acabemos este texto, porque vamos a hacer un poquito en la 98, por una categoría muy curiosa, también como se está planteando aquí. Traducir esto es un poco complicado. En inglés le ponen ruinans. Algo así como ruina, ¿no? Como arruinarse. O sea, una categoría de la vida fáctica es la posibilidad de arruinarse. O sea, puedes salir mal. Otra vez, aquí está planteada con una cierta ingenuidad, otra vez, pero es
es como el perfilar lo que en ser tiempo estará vinculado con la impropiedad o la inautenticidad, la pérdida del ser sí mismo propio. Aquí no tiene esa complejidad. Ustedes pueden preguntarse, ¿y por qué este texto tiene que ver con Aristóteles? Bueno, porque está haciendo lo mismo que el método que dijimos, ¿no? Dice, esto lo dijo Heidegger, perdón, esto lo dijo Aristóteles, ¿no? Pero yo voy a decir de manera muy original lo que dice Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles de repente se fue, yo lo voy a decir de manera más original. Pero sobre la base de este texto es que particularmente podemos decir que quien anticipaba un poco este modo de proceder frente a la vida cotidiana es la ética nicomáquea. O sea, la ética nicomáquea hacía un poco esto a su manera, ¿no? Cómo pensarme en relación a ciertas situaciones, cómo pensar mi vida en relación a ciertas situaciones en mi vida todo el tiempo, ¿no? Entonces Aristóteles decía cosas así como, pues no, usted se cuenta que usted tiene a la felicidad y que por lo tanto usted va a hacer todo lo posible por ser feliz, que su entendimiento está ligado a sus acciones, que si usted hace algo equivocado, no es porque quiera hacerlo, porque quiere ser feliz, porque usted cree que es correcto. O sea, este tipo de distinciones no son tan diferentes. Es decir, todos queremos ser felices. Todos hacemos lo que creemos correcto. A todos nos convendría tener amigos, ¿no? Lo dice Aristóteles. A todos nos convendría ser prudentes, frenéticos, ¿no? Usted va a tener que ser prudente en su situación, pero a todos les conviene ser prudentes. O sea, hay un modo de funcionar muy parecido. Una traducción de la ética nicomáquea en otras categorías que están mucho más asociadas a una clave fenomenológica, intencionalidad, vía fáctica, etcétera, etcétera. O sea, insisto, con la categoría de ruminancia, de arruinarse, al final el asunto es lo mismo que nosotros hacemos para ayudarnos puede en definitiva arruinarnos. El exceso de cuidado nos puede arruinar. Eso es un poco la idea. Es hasta cierto punto necesario, aquí es incluso un poco casi bíblico, ¿no? Perdernos un poco para ganarnos. Si tratamos de cuidarnos todo el tiempo, no va a salir bien. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Algo de eso. ¿Será como la ansiedad? Una disposición que opera ahí. O sea, en el cuidado lo que está operando. En arruinarse. ¿Cómo? En arruinarse.
pero no tanto, o sea, es que nuestro involucramiento en el mundo resulta ser tal porque creemos que de esa manera nos estamos cuidando más. Pero entonces terminamos tan involucrados con el mundo que perdemos el fundamento. Y el fundamento no es ninguna de las cosas del mundo, que es lo que ha venido diciendo, no es ninguna de las cosas del mundo, sino es el fundamento de las cosas del mundo. O sea, al final, por cuidarnos tanto en el mundo, tenemos muchas cosas en el mundo, pero no tiene sentido, no tiene fundamento. La pérdida de sentido es la ruina. En estos términos. En ser tiempo es el modo inauténtico de existencia. También puede ser dejar que el mundo nos cuide demasiado. O sea, me refiero a sobrecargarse en las bondades de la cultura, en los privilegios de las instituciones. Sí. No ser crítico de ellos, sino conveniente. Bueno, sí, claro. O sea, porque cuidar implica también evitar todo aquello que me puede causar incomodidad, ¿no? Bueno, en ese sentido, ansiedad. Todo aquello que me pudiera estar causando un problema, pues más bien busco la manera de que no. Por ejemplo, en la comunicación, en el discurso, en vez de que mis discursos hacia el otro vengan en un sentido propio, ¿no? Desde mi fundamento, o sea, que hablen desde el fondo de mí mismo, no. Disimulo ese discurso y hablo de cosas coloquiales públicas. Hablamos del clima, hablamos de los políticos, hablamos del tráfico. O sea, son cosas que no me atañen en lo más íntimo. Pero son cosas que mantienen ocupado el discurso. Es justamente eso. Prefiero más por decirlo, el Estado de Derecho que garantiza ciertos derechos, de algún modo adormece la conciencia. O sea, hay una crítica política a esto, a estas instituciones demasiado apapachadoras, que no son la guerra, que son el totalitarismo, no sé. Bueno, a ver, ya les decía un poco que creo que detrás de todo esto hay una cierta fórmula política. Adivinarla nunca es tan fácil. Se supone una cierta política. Creo que si acaso lo que puede estar diciendo es una diferencia entre una política de compromiso y una política que no comprometa. Es decir, es diferente una política en la que se me dice qué hacer y yo lo acepto, lo acato, tal, a una política en la que yo puedo ser crítico, activo, ¿no? Es diferente. Una sería inauténtica y la otra sería auténtica. La auténtica es la que me compromete, aún poniéndome en riesgo. La otra es la que no me compromete. No me compromete porque es el statu quo. Lo sigo, lo cumplo y entonces ahí voy. Es la mejor manera de cuidarme. Paga tus impuestos, no hagas escándalo en la calle, ¿no? Mantente diciendo lo políticamente correcto, ¿no? No le metes la madre al presidente. Se la merezca. No lo hagas. Es un poco esto. Lo otro viene de la convivencia
condición más íntima, y entonces eso te expone, y esa exposición es un riesgo, y el riesgo no sería inmediatamente una forma de cuidar, pero visto desde el otro ángulo, es la fundamental forma de cuidar. Exponerte al riesgo. Y esta vida del riesgo es como una lucha, Sí. la fortaleza del que vive. Sí, creo que aquí la referencia, no tanto en ese momento, pero Después. creo que más la referencia es un poco la poesía romántica, específicamente Hölderlin. Creo que sí pasó por Nietzsche, ¿no? Hölderlin tiene la frase literalmente, donde está el peligro, crece lo que salva. Sí. Esa es la de Hölderlin. ¿No? Tal cual. Bueno.